Hola, buenos días. Hoy es 29 de enero del 2025. Mi nombre es Araceli Redondo y voy a tratar de hacer un video muy corto sobre lo que nos tocó vivir en el Uruguay. Cuando llegamos de Guatemala con lo opuesto al Uruguay, la única cosa que teníamos, entramos en un apartamento vacío que habían alquilado otros amigos españoles de mi padre y de mi madre, con una pieza gigante de tela de sábana. No había nada más. No había camas, no había colchones, no había nada. Esa noche, con esa tela de sábana, hicimos una suerte de colchoneta y allí dormimos los cinco. Y creo que lo he dicho en alguna oportunidad, a la semana, con lo que nosotros llamamos guacales, que son las cestas que antes eran de madera y ahora son de plástico, para llevar las verduras al mercado y las frutas y eso. Pues teníamos un apartamento. Teníamos la cama de mi padre y de mi madre con colchón, y teníamos una cama para nosotros tres gigantesca, que tenía una cabecera y una piecera con unos aros gigantescos que nos divertían bastante. Y mi madre había hecho una cocina con esas guacales de madera y le había puesto cortinitas con esa tela de sábana, que además había pintado florecitas y cosas, era diferente en todas partes. Y por supuesto había hecho las sábanas de las camas y todo lo demás. Y no había lavadora, no había nada de eso. Mi madre lavaba la ropa en la bañera de el baño que teníamos, que afortunadamente tenía bañera. Y inmediatamente empezamos a ir nosotros vivíamos en Pocitos, cerca de la playa, en la calle, creo que era Guayaquil, cerca de, con la 26 de marzo. E íbamos a una escuela maravillosa que se llamaba Escuela Brasil. Y resulta que en Uruguay todas las escuelas tenían nombre de países de América, y los niños nos aprendíamos, entre otras muchas canciones, nos aprendíamos el himno del país de el nombre que tenía nuestra escuela. Por eso me sé el himno de Brasil, entre otros himnos. Y resulta que tuvimos unas maestras maravillosas. Maravillosa. Mi hermano menor era muy menor y entonces no podía todavía entrar en el sistema escolar, pero era tan inteligente y sabía leer ya. Mi hermano Francisco, que tenía 4 años, pues le permitieron ir a jardinera conmigo, que era kinder, era infantes, y entonces aprendió a leer rapidísimo. Y mi hermano mayor, que era también súper recontra inteligente, pues ya sabía matemáticas y era el mejor, el más avanzado, siempre ha sido en todas partes donde hemos ido, el mejor alumno de la escuela, el mejor alumno del Liceo Libertador, el mejor alumno de física, el mejor alumno de todas partes. Y nosotros, o sea, o yo por lo menos, no era Araceli, sino era la hermana de Antonio. Ah, esta es la hermana de Antonio. La referencia era mi hermano. Y entonces, pues recuerdo a las maestras como si fuera ayer, porque entre otras cosas nos enseñaron a escribir con tinta. Había unos pupitres que eran de a 2 personas. A mí me tocó
el nieto de una persona que era parte del gobierno del Uruguay en aquel momento, que se llamaba Francisco Gómez Aedo. Y era muy inquieto y yo era muy tranquila y entonces nos pusieron juntos para compensar. La cuestión es que siempre fuimos muy amigos, pero recuerdo también a Nora Martínez, que era hija de un capitán de barco que pasaba el río Uruguay entre Montevideo y Argentina. Recuerdo a Elena Pereira, recuerdo a muchos compañeros, a todos, y a muchas maestras, a todas mis maestras. A la maestra Carmen de Kinder, a la maestra Carmen también de primer grado, a una maestra maravillosa que se llamaba Delia Lafón, que nos enseñaba literatura, al profesor de música. En la escuela había moreras y entonces hacíamos todo el seguimiento de lo que es la transformación de las mariposas en huevos y en gusanos, del gusano de seda. Y llevábamos moreras todos los días, teníamos que cortar moreras de los árboles de la escuela y llevar las moreras a casa y meterlas en las casas en las cajas donde teníamos los gusanos. Pues esa es una anécdota inolvidable para mí, con una enseñanza asombrosa, porque en verano, que allí el verano es en diciembre, se inaugura en las playas el 8 de diciembre, había un cine que era pago, había una parte que era paga, donde había una gran pantalla y en la arena, la gente se ponía en la arena y alquilaba un audífono de esos y entonces podía ver la película en la arena, ¿no? Nosotros, pero resulta que si uno se ponía al final de donde era pago y ponía la manta allí, mi madre llevaba la merienda y entonces veíamos las películas desde allí porque se oían los audífonos de las personas que estaban detrás. Y entonces mi padre fue primero visitador médico de Laboratorios Roche y logró comprar un gogomóvil, que era un cochecito donde cabían mi madre, mi padre y nosotros tres con justos atrás. No solamente, sino que nos peleábamos a ver quién iba en el centro, porque en el centro estaba el pitorrito de pasar la gasolina de reserva. Cuando se acababa la gasolina, ahí había un pitorrito. Y entonces íbamos tan justos que si uno le tocaba en el centro, el pitorrito ese de pasar la gasolina de reserva le pegaba a uno en el coxis. Pues con eso fuimos a todas partes y conocimos. Y en el año, no recuerdo en qué año, hubo muchas lluvias, hubo peligro de que se rompiera la represa y Montevideo estaba en la parte baja de la ciudad y Pocitos, donde vivíamos nosotros, estaba en la parte baja de Montevideo y había peligro de que pudiera inundarse. Y entonces vivimos durante varios meses o unas semanas con las mochilas hechas y la ropa lista y todo lo demás, para si avisaban las autoridades que venía el agua, pues nos recogían y nos llevaban para otro sitio donde no hubiera inundación. Y en aquella época, la empresa que recogía la leche, que la leche dio la leche del Uruguay y de la Argentina, pero especialmente la del Uruguay, dio de comer a Europa en la posguerra.
la leche y la carne, era la Conaprole. Y entonces daban 1 litro por persona. Entonces mi madre a las 5 de la mañana o 5:30 máximo nos levantaba con frío cuando era invierno, abrigaditos, y nos ponía en la cola para que nos dieran el litro de leche que nos correspondía, que venía en botellas de cristal, por supuesto, reciclable. El amor de todos los amigos, vecinos, recuerdo a Pablo Eduardo Bonavía, a Palalo, que era amigo de mi hermano Antonio, especialmente de todos, pero a Joaquín, a Rogelio, a la familia del señor Pitine, a todos los amigos, a todos los compañeros, a todo el Uruguay, con una acogida donde nunca nos sentimos diferentes. Y los compañeros de mi padre, Escardó, y muchos otros compañeros, el señor Larroche, la primera televisión que tuvimos nosotros, nos lo trajo un amigo de mi padre, que era el señor Larroche, que años después, por casualidad, tuvo un problema en la cadera y tal, y estuvo, cuando vivíamos en Mérida de Venezuela, estuvo en casa unos días reponiéndose. Bueno, las anécdotas que tengo son infinitas, esto es de la niñez, pero luego contaré algunas que son bastante más duras, entre otras cuando fui pues vicecónsul de España para los estados Mérida y Trujillo, y fui defensora del pueblo. Antes fui la primera defensora del pueblo que tuvo Venezuela, y yo fundé varias defensorías antes incluso de que Chávez nombrara a la profesora Dilia Parra, con la cual yo ya había hecho varios seminarios en su, en su cátedra de Derechos Humanos en la Universidad Central. Y fue muy... Pasé situaciones en la cárcel y situaciones en la calle y situaciones con amigos que se enfrentaban a la policía, que habían estudiado incluso conmigo bachillerato, entre ellos Ramón Ruiz. Y afortunadamente ese día yo iba vestida de blanco y bueno, contaré esa anécdota después. Pero me tocó muy duro, y a mi hija le tocó muy duro porque mi madre tenía Alzheimer. Yo dejaba a mi madre cuidada generalmente con una persona, pero había otra que me iba a ayudar a limpiar la casa. Y que las recuerdo con amor, entre ellas por supuesto la señora Otilia y y, y cuando nació Mariana, la señora Hilda, y bueno, todos los vecinos y las personas que fueron mi familia, han sido mi familia y son mi familia desde que viví allí. Entonces, pero quería recordar el Uruguay y hacer una comparación, porque entre otras cosas Pepe Mujica ha sido un revolucionario diferente a todos los demás, con una mentalidad democrática, creo, y con una honestidad y una transparencia que no la han tenido los demás políticos. No puedo ahondar en la vida personal de Pepe Mujica, pero creo que, como algunos otros políticos
que en aquel momento no me gustaban, como Teodoro Petkov, pues siempre tuvo solamente su Volkswagen y no cambió de coche, ni cambió de carro, ni cambió de nada. Y entonces recordé una frase de mi abuelo. Mi abuelo Cayetano Redondo fue alcalde de Madrid y tenía un coche oficial para llevarlo y traerlo. Y en ese coche oficial, a no ser que fuera a un acto de la alcaldía, no permitía que se metiera o entrara o llevara a la familia porque no era para la alcaldía. La familia tenía que ir en autobús o tenía que ir de otra manera, pero el coche oficial era solamente para los actos de la alcaldía. Y era una de las personas a las cuales le oí a mi abuelo Manuel Muñoz Arroyo le oí decir: no es suficiente ser honesto, sino parecerlo. Y a mi abuelo Cayetano vi por escrito, que lo escribía él en algunas de sus comunicaciones: se puede ser honesto sin ser socialista, pero no se puede ser socialista sin ser honesto. Y entonces creo que ahora, en este momento, está algo desfasado todo lo que es la militancia de los partidos en general con lo que es la vida real y la inferencia que hay sobre el poder, sobre el ansia de mandato, el dinero, etcétera, ¿no? Y eso mengua profundamente la dignidad, que es el valor, es uno de los valores esenciales, la dignidad de una persona. No se puede dormir tranquilo, no se puede morir tranquilo sin dignidad. Y bueno, hasta la próxima, como siempre, hasta la próxima reunión y hasta el próximo capítulo, y no sé cuándo lo podré hacer porque tengo muchísimo trabajo. Chao.